Alegría verlos, hermanos. Una vez más, el domingo pasado estábamos de fiesta. Estábamos celebrando nuestros 45 años. Todavía no somos viejos. Viejos después de 80. Nada, tampoco, porque me paso llevando a 2, 3 por aquí. A ver, para no fallarle de 100 para arriba. Amén. Vamos a orar porque voy a estar saliendo durante la semana. Aquí estoy yo con ustedes en los cultos para unos asuntos que hay que ir a ver. Y siempre pedimos su oración, ¿verdad? Para que el Señor nos guarde, nos ayude y nos bendiga. Amén. Y hoy voy a predicar sobre un tema que voy a usar algunos versículos bíblicos. Así que no hay un versículo preferido, sino que es el tema que es el que nos va a ayudar ahora y nos va a servir para transmitir un pensamiento y una inquietud que uno tiene como pastor. Amén. Póngase de pie, vamos a orar nada más. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia, porque nos permite, Señor, que estemos una vez más este domingo adorando y alabando tu nombre. Mira lo que vamos a hablar, sea de tu agrado y edificación para tu pueblo, y que tu presencia esté en medio de las palabras que hablemos. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estamos a un muy buen tiempo, como no es de fiesta, así que no hay ningún evento después del servicio. Estoy libre a invitaciones. Es verdad que sí. Gloria al nombre de Jesús. Y termina mi esposa invitándome, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús. Amén. El tema que quiero yo desarrollar hoy y que me pegó en mi mente y en mi corazón durante la semana, porque terminando uno de dar el mensaje que uno considera que Dios le ha dado al pueblo, comienza uno a preparar el otro, ¿verdad? Porque esto no es de llegar el mero día y a ver qué sale. Pienso que el alimento espiritual para el pueblo debe ser tratado con mucho respeto y con mucha responsabilidad. Porque lo que tenemos, al menos lo que yo tengo aquí enfrente, son hijos de Dios. Y yo debo de considerarlos de esa manera. En el momento que yo pierda esa visión o esa relación con el Señor para con su pueblo, empiezo a trabajar yo. Y son muchísimos años que llevo predicando. Y tengo que haber aprendido que lo que yo hago y lo que yo hablo, lo he hecho todo a perder. Cuando salen pensamientos de uno, o con intenciones de algo, que no sea la de glorificar a Dios y que no sea la de edificar al pueblo. Y por los tiempos que estamos viviendo, tenemos que buscar temas que terminen en ese pensamiento. Porque, por ejemplo, un político, sus narrativas son repetitivas. Se van a un pueblo, hablan lo mismo. Se van a otro pueblo, hablan lo mismo. Ya uno cuando lo ve mejor lo apaga, porque como en televisión y en las páginas, uno ya sabe que
terminan diciendo mentiras que aún ellos terminan creyéndolas. Pero en la repetición tiene que haber, vamos a decir, verdad. Y la verdad tiene algo, vamos a decirlo así, natural, que no cambia. ¿Verdad que sí? Cuando una persona se ve confrontada con una situación, busca palabras, busca maneras para poder zafirse de ellas. Pero no es honesta. No dice las cosas como son. Más adelante lo vuelven a confrontar ya de otro ángulo. Y cambia la circunstancia. Cambia la expresión. O sea, maneja con palabras y termina a veces dominando la mente de otra persona. La verdad no es así. La verdad es igual en la mañana, es igual al mediodía y es igual en la noche. Por eso usted cuando se casó le dijo a su esposa, te quiero. Espero que no lo haya cambiado toda la ruta de su vida. ¿Verdad que no? Porque le dijo la verdad. Y como decía Ale, a mí no me digas te quiero, a mí dime te amo. Bueno, pues te amo. Pero que sea del corazón, que sea que usted no cambie la narrativa. Porque si cambiamos la narrativa y cambiamos el pensamiento, no es que no cambiemos de opinión, porque muchas veces nuestras opiniones están basadas en circunstancias que uno vivió en ese momento. Y cuando uno vivió en ese momento, no tuvo uno todo el panorama abierto, completo, para poder tener un criterio amplio. Eso es lo mismo que usted va a ver una película y solo la ve de la mitad para adelante. Usted no sabe. Y hace lo natural que hace todo el mundo. Al que está al lado le empieza a preguntar, ¿por qué dijo eso? ¿Qué pasó al principio? ¿Verdad? Entonces ya tiene una segunda interpretación de lo que está observando en el mundo. Y todos sabemos que las palabras y los pensamientos van cambiando conforme las circunstancias. Por eso es que las opiniones, uno se puede equivocar. Uno puede tomar decisiones no basadas en haber entendido todo el panorama como debe de ser. Sucede que a veces hay personas que no quieren a otra persona, pero no la conocen, no han tratado con ella. Pero es que como otro le dijo que le caía gordo, que le caía mal, que nadie lo quiere o la quiere, usted dice, pues yo también me voy a unir a esa corriente. Hasta que usted llega al momento en que se confronta o se enfrenta con esa persona la recibe con amabilidad, la invita a su sala, le ofrece un cafecito, si usted es latino o si tiene sangre inglesa, le ofrece un té. Y si es argentino, pues le toca un mate. ¿Verdad? Según las costumbres. Pero lo que enseña es la calidad de la persona, la educación de la persona, el carácter de la persona. ¿Verdad? Entonces usted,
en su mente dice, pero no es nada de lo que me dijeron. A mí me trató bien conmigo y es más, me cayó hasta bien la persona esa, dice, ¿verdad? Ya sabemos que a veces tenemos esas expresiones que decimos, esa persona me cayó mal, y luego la otra para componer, es que tiene la sangre pesada, dice, ¿verdad? Ay, qué bárbaros. ¿Qué pasó, pues, hermanos? Por eso mucha gente tiene criterios equivocados de nuestro Dios. Mucha gente no entiende por qué nosotros apartamos de nuestro tiempo, que a la larga el tiempo es del Señor, porque cuando Él le diga que se acabó, usted, mire, se acabó. Interpreto esto. No esperemos que se nos acabe el tiempo para servir al Señor. Sirvámosle ya con todo el corazón. Amén. Y lo digo en un sentido no figurado ni indirecto, sentido general, ¿verdad? Porque todos pasamos por etapas en las cuales ni al culto quieren venir. Hermano, ya uno me dijo un día cuando estábamos ahí con la torre arriba, que la estábamos arreglando, y ya teníamos la radio y yo la anunciaba. Le dije, ¿por qué no has venido al servicio? Me dice, no, ya lo oigo en la radio, ¿para qué vengo? Ah, la voy a quitar entonces, le dije, ¿verdad? Otros tuvimos la célula, ¿verdad? Y ustedes saben esta historia. Y no vino 3 meses y yo le dije, ¿por qué no has ido al culto? Dios me quiere mucho que me la trajo a la iglesia, me la trajo a la casa. Dijo, ¿para qué voy, verdad? Esas ideas que se meten en la mente de las personas. Pero cuando uno, pero recalcando, cuando uno no conoce aquello. A mí me gusta usar el ejemplo de mi hermano mayor, que él me decía, ¿por qué tanto servicio? Porque en ese tiempo estábamos, ¿te acuerdas? Lunes, oración, martes, que era las damas. Había jueves, lo que no había ya era sábado. Domingo, en ese tiempo había sábado. ¿Ah? Los jóvenes, sí. ¿Qué no te aburrís? Me decía. Sí. Hasta que conoció al Señor y supo que no solo merecía venir a la casa del Señor 2 veces por semana, sino servirle los 7 días en muchas formas, en muchas maneras, porque al Señor se le sirve en el trabajo, en la calle, en el hogar, y cuando venimos al templo, venimos como un cuerpo, como una iglesia, y venimos a decirle, gracias Señor, por todo lo que me diste esta semana. Pero cuando usted no lo conoce, usted atribuye su sabiduría a usted. Usted atribuye su riqueza a usted. Entonces el título de mi pensamiento hoy es, mi vida depende de Él. ¿No me entendieron, verdad? ¿De quién depende su vida? De Dios. ¿Verdad que sí? Mi vida depende de Dios. ¿Esa cámara de qué depende? De ese triple que lo está ahí cargando. Podemos ponerlo en una banca, en una silla y todo eso, pero ahí se ve mejor. Y ahí capta mejor, ¿o no? Aunque ya usted sabe que yo no le predico a la cámara, yo estoy predicándoles a ustedes. Solo esto.
porque es parte de la era en que estamos digital y lo aprovechamos. Pero yo me concentro en ustedes. Mi hijo mayor, es difícil que nos tomemos una foto juntos. Y la familia y todo, porque nomás le ponen la cámara y empieza a hacer caras. Nada, en serio. Yo le digo, vamos a tomarnos una foto, hijo, pero no hagas caras. Y se pone serio, hace hasta el esfuerzo de no hacer caras. Fíjese bien, uno hacer una cara hace esfuerzo. Este hace esfuerzo al revés. ¿Verdad? Saca la lengua, mueve la boca, tuerce los ojos, ¿verdad? No sé. Y un día le dije, voy a sentarme contigo a hacer un podcast de padre a hijo. Me dijo, no voy a hablar nada, ¿para qué lo va a hacer? ¿Es verdad? Bueno. Pero sabemos que en la época en que estamos viviendo nosotros, o sea, en esta sociedad actual, se valora mucho la autosuficiencia. Se valora mucho. Yo puedo hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Yo no necesito a nadie. La palabra favorita que nace uno del orgullo, de la vanidad, de la vanagloria. Que la autoestima es muy bueno. Porque nosotros no somos cualquier persona. Fíjese nada más como Dios nos dio el título, Dios nos reconoce, Dios nos ve como sus hijos. Y ser hijo de Dios, eso es gran cosa, hermano. ¿Verdad que sí? ¿Cómo se llama el rey, el príncipe que desconocieron en Inglaterra? Mi esposa está al tanto de todo eso. A ver, ¿cómo se llama el rey? Harry, que se casó con una norteamericana. ¿Ah? Ok, ya se acordó. No, es que hay otro que desconocieron antes, el príncipe Andrés. Ok. Usted habla así, de uno que está en crisis. Sí. Y solo le dejaron el título de príncipe. Y ese le daba derecho a una mesada. Automáticamente tenía derecho a una mesada. Si me equivoco, me corrigen, porque eso está en todas las redes, ¿verdad? Y no va uno a decir cosas que no son. Porque la reina que se murió era uno de sus preferidos. Era su bebé, por así decirlo. Y él sigue siendo ciudadano inglés, porque él no puede ser ciudadano americano. Lo prohíben las leyes inglesas. Chocan con las leyes de Estados Unidos. ¿Alguno se acuerda de la aplicación que llenó para ser ciudadano americano? ¿Sí se acuerda? Que la parte final, al final de todas las páginas de la historia, le preguntan, ¿ostenta usted algún título de nobleza? Yo estuve a punto de decir que yo soy un príncipe, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo están mis princesas y mis princesos? Bendecidos, dice, ¿verdad? Qué bien. Y ahí le advierten que en el momento que se hace ciudadano pierde, porque no se cree, no se acepta esos grados. Y nacieron aquí los hijos de este muchacho, sí. Si son americanos, ¿verdad? ¿Qué problema le crió? ¿Qué problema legal le crió a los hijos? Y es un problema grande, hermano, para ellos. Como el rey que está ahorita mire, vale la pena lo que estoy hablando. El rey que está ahorita está por morirse también. Porque a eso solo lo dejaron para que probara un poquito el reinado. Ahí viene el otro. Ahora sí, dígame el nombre de que va a ser el rey.
Ah, ya no sabe. William. ¿Ah? William. William, el peloncito. Ya dije una cosa que no debo decir porque yo también estoy así. Ajá. Y ya le notificaron que va a dejar de recibir lo que le corresponde como príncipe. Se acabó el beneficio. Hermano, ser hijo de Dios es cosa grande, hermano. Nosotros tenemos bendiciones de Dios, tenemos protección de Dios, tenemos la riqueza de Dios, tenemos las promesas de Dios. Esas son de nosotros. Fueron hechas para mí. Diga usted, fueron hechas para mí. Y porque las necesitamos, sin ellas no. Si usted no tiene nada de esas promesas, si no tiene nada de esas riquezas, si no tiene nada de esas bendiciones, va a tener que ir a hablar con el Padre y decirle: Señor, ¿dónde está mi pedazo de pastel que le corresponde? Pero Dios sí lo va a dar. Pero como estamos en la época de la yo puedo, yo soy quien soy, no me parezco a nadie. Y buscamos una independencia. Ahora bien esto. Una independencia, no, una identidad que no necesitamos. Una identidad. Claro, tenemos nuestro ID, nuestra ciencia de manejar, tenemos nuestra huella que nos hace diferentes. Y yo no estoy hablando de esa clase de identidad. Estoy hablando de la identidad que nos hace llegar a tener como hijos de Dios. La Biblia dice: a los suyos vino. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos. Y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, que somos nosotros, le dio potestad de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios por proclama de Dios, no por mí. Y Dios tiene sus reglas. Dios tiene sus estatutos. Dios tiene sus condiciones. No es porque yo quiero. Nosotros hallamos gracia delante de Dios. ¿Qué ocurre cuando nuestras propias fuerzas o planes o recursos son insuficientes? Porque va a llegar un momento en la vida en que eso va a pasar. O puede haber un momento en la vida que usted de verdad sintió que no necesitaba a nadie. Llegó un momento en la vida que usted podía pensar que usted podía hacerla solo. Pero las circunstancias de la vida lo han llevado a entender y a comprender que nosotros sin el Señor no podemos hacer nada. Y eso voy a decirlo más adelante, algo más. Pero lo que quiero yo enfatizarme es que nosotros tenemos que entender que yo lo necesito a usted. Y yo no sé en qué, pero usted me necesita a mí. Aleluya. Claro, como pastor estoy supuesto a tener recursos, a tener palabras, a tener consejos, a tener ejemplos, a tener acciones que deben de identificarme con el puesto que yo, según yo ostento y según yo lo recibí del Señor. Pero usted también tiene que tener actitudes, conductas, acciones, pensamientos, como lo que usted proclame, usted se llame hijo de Dios. ¿Por qué? Porque usted llena los requisitos que Dios pone. Y el número uno es, ¿verdad?, creer en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ya con eso choca con un montón de cosas. Por eso, una de las cosas que tenemos nosotros que mejorar, una de las cosas que nosotros tenemos que tratar de enriquecernos,
una de las cosas que nosotros tenemos que profundizar es la dependencia de Dios. Porque eso machaca nuestro orgullo. Porque eso machaca nuestra identidad, que a la larga no sirve para nada. Y eso tenemos que trabajarlo. Tenemos que perseguirlo. Porque no hay otra manera. Dice yo lo leo aquí, ustedes si quieren lo apuntan después. El Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. Creo que el Salmo 61 dice, ¿verdad? Cuando mi espíritu desfallezca, subiré a la roca que es más alta que yo. ¿Se da cuenta? Ahora, eso ya significa subir. Hay que poner de nuestro esfuerzo. Hay que tener acción para eso. Porque se está desarrollando un evangelio bastante light. Voy a hablar liviano. 0 calorías. ¿Verdad? Como ahora estamos en la época de las dietas. Tienen una dieta 0 Cristo. 0 Biblia. 0 iglesia. No necesito ni un pastor, ni una iglesia, nada, porque ellos hablan así, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y a veces me atacan y dicen que eso no dice la Biblia. Claro que eso dice la Biblia, pero también la Biblia dice que el diablo cita la Biblia. Y es bueno que tú sepas cómo la estás citando, como hijo de Dios o como hijo del diablo. Así es sencillo. Como hijo del diablo acomodas la Biblia a tu manera de pensar y a tu manera liberal que quieres vivir. Pero como hijos de Dios tenemos que aplicarla como dice la Escritura. Amén, aleluya. Porque hoy os enseño lo mismo que me han enseñado. Yo siempre he dicho eso, no se sientan mal mis mexicanos que tenemos aquí, ¿verdad? Pero ellos tienen una expresión así mera rara. Me enseñé, dicen ellos. Y si usted es un maestro y un alumno, no hay manera de corregirlo. Siempre tenemos nosotros una persona que nos enseña. El riesgo es que nos enseñe mal, pero hay que correrlo. Entonces, alzaré mis ojos a los montes. ¿Por qué voy a alzar mis ojos? ¿Por qué voy a buscar a alguien que esté más alto que yo? Alguien que supere lo que yo he sufrido. Alguien que ya haya pasado por donde yo haya pasado. ¿Por qué buscaré a alguien que tenga más capacidad, más experiencia, que tenga una vida más espiritual que yo? ¿Por qué? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y luego especifica. Mi socorro viene de Jehová. Dicen algunas, mi socorro viene del Señor. Bueno, ¿y qué le acredita al Señor tener la capacidad para poder soportarme, para poder sobrellevarme? ¿Qué le acredita a Él para tener un señorío, una grandeza, una gloria maravillosa que tiene Él? ¿Qué le acredita a Él que tenga la autoridad sobre mi vida? Se lo voy a decir como dice el texto. ¿Quién hizo los cielos y qué? Y la tierra. Si Él pudo con ese mundo tan complicado como usted, hombre,
solo le hace decir, no hombre, ni lo toca, solo lo ve y usted está quebrado ya. Pero Dios sí es. Entonces nosotros tenemos que aprender que todo esto que hoy están predicando sobre motivaciones, la motivación es buena. La motivación es importante, pero no cambia la palabra de Dios. Y si usted lee esos libros motivacionales que son buenos, y luego va a la Biblia, se va a dar cuenta que de ahí lo sacaron. Y a usted se le hace más fácil, entretenido, ver ese libro, que ver la fuente de donde viene todo. La Biblia es la fuente de todo. Es más, la Biblia dice en Proverbios, el principio de la sabiduría. O sea, hay principio de sabiduría. ¿Y cuál es? El temor a Dios. Entonces miremos hacia Él. Alcemos nuestros ojos hacia Él. El apóstol Pedro, viendo que había una tempestad y que el barco se zarandeaba de una forma o de otra, y el Señor empezó a caminar sobre el mar. ¿Se acuerdan de esa parte bíblica? El Señor empezó a caminar sobre el mar. Entonces, dentro de aquella jalada de pelos y angustias y greterillos, ¿verdad? Alguien dice, algo viene ahí. Muchos dijeron, oh, nos vamos a morir porque es un fantasma y vienen por nosotros. Pero Pedro tenía afinado su oído, Pedro tenía afinada su vista y empezó a ver que eran las filetas de ¿quién? De Jesús. Y dijo, no, tranquilos muchachos, tranquilos. Ese que viene caminando ahí en el agua, ese es Jesús. Y viene por nosotros. Y nos viene a rescatar. Y nos viene a dar seguridad. Y a poner en calma este barco que está a punto de hundirse. Entonces Pedro hace lo que la temeridad más grande que un hombre puede tener, valor. Porque en medio de eso él mismo le pregunta, Señor, ¿se parece a aquel hombre que cuando el Señor le llevó su hijo que estaba torturado por los demonios y se lo lleva al Señor y el Señor entonces le pregunta, ¿desde cuándo está así? Y él le dice, es que ese empieza a contarle. Usted le dice a una persona solo por saludarlo, ¿cómo está? No, hombre, ya le contó. No, hermano, que yo nací en desgracia. Me iban a matar cuando era niño. Me quedé sin dinero, mi padre me abandonó. No, solo le pregunté cómo está hoy, lo que me cuenta la historia de su vida. ¿Han tenido esas? Sí, ustedes las han tenido cada rato. A veces da miedo preguntar, ¿verdad? Porque... Entonces ese padre de ese niño le dice, el Señor le dice, ¿crees que yo puedo liberarlo? ¿Crees que yo puedo ayudarte? ¿Crees que yo puedo sanarlo? ¿Crees que yo puedo hacer un milagro en tu hijo? Le dice, sí, Señor, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. O sea, Pedro había calmado a todos. No. Es el Señor. Y cuando ya se queda viendo con el Señor, le dice, Señor, si eres tú, le dijo, haz que yo camine. Y esa historia se cuenta fácil. Vaya a un lago, agarre una lancha, esté en medio del agua. Agua calmada, no nada de agua brava, agua calmada, vaya. Y luego bájese. No va a poder. El miedo lo va a apoderar. Se va a frustrar, se va a sentir inseguro. Primero, porque usted no está pisando algo sólido. Y usted no sabe lo que puede haber ahí abajo, no ven nada.
Y cuando usted se agarra de la lancha o del barquito ahí, y usted quiere, como dice, por eso la mayoría de gente cuando se bajan al agua, no se agarran de él, sino que se tiran. Y eso es lo que el Señor nos dice, ¿verdad? No te bajes, tírate, yo te recibo, yo te llevo, yo te cubro, yo te protejo. Nada más que tienes que creer en mí. Bueno, yo quiero pensar que Pedro se lanzó al mar. Porque yo les conté una historia de un sobrino que a mí me tiraron al agua. En un lago Dulce, en mi país. Y luego me pusieron un salvavidas y luego me traían con la lancha y jalando. Yo, feliz de la vida, ¿verdad? Y le dije a mi sobrino, vente. Y digo, no. Pero fue tanto el convencimiento que lo hicimos, pero no se tiró, se agarró, hermano, y se iba para adentro y eran gritos aquellos, hermano. Soltate, hombre. No, Bueno, imagínense usted, hermanos, que Pedro le hace caso al Señor. Ven, pues, porque el Señor nos reta a nosotros. El Señor nos apoya. El Señor nos anima. Ven, sígueme, sígueme. Toma mi yugo que es más fácil de llevar. Agarra mi palabra, agarra mi obra. Porque yo voy a agarrar el tuyo, nomás que lo voy a agarrar a la manera que hay que agarrarlo. Nada de que como usted quiere. ¿Verdad que usted a veces hay gente que le dice, por favor, ay, me cuida mi perrito, por favor, ay, me cuida este bulto, por favor, ay, me cuida? Y cuando usted ya se va, regresa otra vez. ¿No le ha dado problemas el perrito? Regresa rápido, ¿verdad? Estilo mi hermano mayor que cuando me prestaba dinero. Hoy domingo estaba aquí en el culto y decía, mira, necesitamos algo de dinero para pagar aquí, está bien. ¿Cuánto querés? Tanto. ¿Cuándo me lo vas a pagar? La semana entrante. Listo. Y llegaba el dinero. Y en la noche, cuando se iba a acostar, me decía, acordate que te presté y que dijiste que ibas a pagármelo la semana entrante. Mira, le decía yo, disculpa, esa llamada no debe de ser un día antes que te pague, no, que apenas, esa inseguridad, ¿verdad?, que hay en las personas, hacen las cosas con inseguridad. El Señor te dice, no, confía en Él, cree en Él, espera en Él. Aleluya. Alabado Dios, aleluya. Si el Señor tuvo algunos episodios de carácter pesado, fuerte, no mal carácter. El Señor nunca tuvo mal carácter. Él sabía manejar su carácter. Y ahí está el episodio de la venta de palomas y cambio de monedas en el templo. Allí el Señor muestra un carácter de ira y de coraje por la manera en que están tratando un lugar que se consideraba el símbolo de santidad de milenios, de miles de años para el pueblo de Dios. Y él llegó y tiró las mesas, tiró las sillas, hizo un lado todo y con un látigo comenzó a darle a uno y al otro. Uno diría, ¿quién es este Cristo? Es una de las veces. Hay otra vez cuando el Señor se enoja con los discípulos. Yo no voy a usar esa palabra, pero es la que me queda para poder comunicar mi pensamiento, ¿va? Lo que yo estoy interpretando. El Señor se frustra. Él nunca se frustró, pero déjenme explicarlo de esa manera. Porque el Señor ve que lo que están haciendo no acorde a lo que tienen que hacer como personas, como hijos de Dios, como discípulos que aspiraban al apostolado. Él dije, oh hombres, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Háganse un lado porque esto va a tirar fuego. ¿Verdad? Nada de eso, Señor. Solo estaba enseñando. Confiamos en el Señor, hermanos. Y les hablé como hablaba el apóstol Juan.
No les hablé como hablaba Pedro o Pablo. ¿Cómo hablaba el apóstol Juan? Hijitos míos. Cada quien tenía su personalidad. Y esa personalidad tenemos que tenerla todos. Era con el abusivo hay que hablarle fuerte. Con el débil hay que hablarle tranquilo y hay que ayudarlo. Esto se llama alcanzar la madurez. Amén. Alzaré mis ojos. Nosotros solo dependemos de Dios. Amén. Otra de las cosas que tenemos que aprender nosotros, y eso sí es bien importante, porque como seres humanos tenemos esa tendencia. Creemos que de verdad no necesitamos a Dios. A mí me da miedo cuando una persona dice, no, Dios es para los ignorantes, dice. Dios es para los analfabetos, esa gente que no sabe. Yo soy un ingeniero, yo soy un doctor, yo soy un licenciado. Yo tengo una compañía de 1000 camiones. Tengo terreno por todos lados. ¿Cómo me gustaría que viniera la voz del cielo y le dijera, necio, hoy vienen por ti? Y lo que has hecho, ¿para quién será? ¿Verdad? ¿A que sí? Pero no podemos ni tener ese pensamiento de contra nadie. No podemos. El cristianismo es complicado a veces. Sencillo, pero complicado. Señor, ¿qué hago con mi enemigo? Dale de comer. ¿Verdad? Concédele la capa. Ayúdalo. Y el Señor da fondos. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque dice que Él está uno amontonando ascos de fuego. Así que atórele, hermano, todo lo que pueda. Amén, hermano, ¿verdad? Y si alguien le da de comer, pregúntele si lo quiere, porque no vaya a hacer que suceda lo mismo, ¿verdad? Es una broma. Ahora, mire, ¿por qué? Porque ahora voy al punto de que gente que es cristiana, pero que se consideran independientes de todo. De todo. No aceptan el orden, no aceptan la disciplina, no aceptan, vamos a decirlo así, no quiero porque se oye muy pesado, muy fuerte, el sometimiento, ¿verdad? Porque nadie puede someter a nadie. Pueden someterlo, pero someter a nadie. No pueden someter a nadie. Porque hasta donde yo tengo entendido y mi poquita mente me alcanza, todos ustedes están aquí por su propia voluntad. Ninguno ha sido coaccionado, ninguno ha sido obligado y ninguno se le ha ido a decir, tiene que venir porque si no Dios no lo va a bendecir. Eso no es cierto. Pero esa actitud la debemos de recibir nosotros los que manejamos o dirigimos una obra y tenemos que enseñarle a la gente que la dependencia de Dios, no la de un hombre, es la que cuenta. Pero eso no lo liga de ser parte del proceso, del trabajo, de una organización, de una iglesia, de un concilio, vamos a decirlo así. Palabra que ha sido quemada mucho. Que es importante entender. La Biblia habla de la imposición de las manos, de la delegación del ministerio, del trabajo de comisión, de ser comisionado. Yo creo mucho en eso, pero no creo porque a mí me convenga, porque no sé qué me puede convenir. Me puede convenir en el parte que estoy formando parte de una organización y trabajamos juntos para el desarrollo de la obra del Señor.
sino que la iglesia debe de entender que con quien vivimos, con quien dependemos, para quien trabajamos, no es para nosotros, trabajamos para el Señor, porque el Señor es el único que merece. Él nada más. Nunca haga nadie para que agrade a una persona. Mañana esa persona va a tener un mal día, va a estar de mal carácter. No le va a saber agradecer lo que usted está haciendo, aunque usted se esté esforzando. Y usted depende de una palmada en la espalda, de un abrazo, de un beso. Usted depende de una buena y calmada y buena palabra. Y cuando no le llega eso, usted se baja de ánimos, cree que nadie le aprecia, que cree que nadie se da cuenta de lo que usted está haciendo. Y entonces usted está poniendo su trabajo, su conducta, su confianza en una persona. Corrija eso, crea en Dios, trabaje para Dios, viva por Dios, dependa de Dios. No era un texto. Juan 15:15. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos. Aquí está la clave. El que permanece en mí, y ahora él lo regresa, y yo en él. No, yo no voy a las iglesias porque no me gusta. No, que no es que te guste, que eso es lo que Dios estableció. Ahora, yo no estoy contra nadie. Yo estoy en contra de la dependencia sola. No, ese es mi tema. Pues claro, yo también he querido hacer cosas que Dios me ha detenido para hacerlas. Claro que sí. Yo he visto gente que hace cosas que no debería de hacerlas, pero no puedo detenerlas porque tiene que tener su propia experiencia. El árbol que está enfrente de la iglesia, el árbol frondoso. Tan frondoso que tapa toda la iglesia, a veces los letreros y toda la gente no puede ver, ¿verdad? Por eso tenemos necesidad de hacer un letrero abajo que la gente lo pueda ver. Y han habido tiempos que los cortamos y caen las ramas. Cuando están en el árbol, ¿cómo están? Verdes. Cuando las cortamos, ¿cómo están? Verdes. Porque todavía hay vida en eso. ¿Me entiendes? Pero el tiempo va a pasar. Y ese árbol va a volver a reverdecer. Ese árbol va a volver a dar ramas, va a volver a dar hojas. Y si es árbol de fruto, pero si es un árbol de fruto, va a poder dar nuevos frutos. Y quizás por haberlo podado va a dar mejores frutos que lo que estaba dando antes. Más limpios, más orgánicos, más llamativos, más sabrosos quizás. Porque a veces yo he oído gente que dice, ay, ese árbol lo podamos todo, porque daba un fruto tan amargo que no se podía ni morder. Y ahora, ¿cómo está? No, unos frutos tan dulces que... Allá en mi pueblo solo se da un fruto que a mí me gusta. Mi esposa a veces me lo compra, es carísimo. ¿Ha pagado qué? $15 por eso. Los mexicanos no sé cómo le dicen, pero ya le dicen anona a veces. La nona. Solo se da en agosto y septiembre. Así que voy a caer ahorita, voy para allá a comer una mesa llena de anonas. Y los que tienen el árbol atrás dicen, ay, ojalá viniera el pastor para sentarlo bajo ese árbol, que coma todas las anonas que quiera. ¿A cuánto les gusta la nona? Yo también, dígame si llego a saber qué es. No sé cómo le dicen en México. ¿Ah? Yo he oído que le dicen chirimoya. Chirimoya, bueno, la chirimoya la que tenemos aquí no. En mi país, vimos chirimoya, le decimos a la cabeza en forma de broma, ¿verdad? Ok. Pero a los pocos días esa rama que se cayó del árbol se va a ir secando, se va a ir secando,
¿Y por qué razón? Porque perdió el contacto con el árbol. Tendría que buscar la manera de alguien que sepa cómo trabajarlo, porque yo he visto que mi esposa ha traído ramas que se llaman injertadas, ¿no? ¿O no? Injerta y se lleva para otro lado, y luego a veces viene y me dice, se pegó el árbol, me dice, está dando hojitas. Quiere decir que logró tener vida a través de ese proceso. Yo fui a mi organización cuando yo empecé a predicar y tenía demasiados obstáculos. No me dejaba el pastor desenvolver, pues yo no me rebelé tampoco. Yo fui con mi líder y hablé con él. Entonces él llamó al pastor mío, ¡hey, deja al muchacho! Y hoy tengo yo esta expresión casi igual. Cuando veo que quieren no dejar trabajar a los jóvenes de hoy, le digo, ¡hey, déjenlo que... Pero es que usted ya no sabe, pues que se quiebre la cara, le dijo. Que se rompa los dientes, que aprenda, y si no, que pregunte. Pero déjenlo trabajar, déjenlas trabajar. Que hagan lo que tienen que hacer y que vivan su propia experiencia. Y este líder nuestro le llamó, y ves que como el líder nuestro ya era un hombre de como 78 años, y al que él estaba llamando la atención era como de 85. Nada, conexión conmigo, quizás yo estaba como que queriendo quemar llanta, ¿verdad? Y salir, y sí, no me dijo, andate, y no, hermano, todo ese camino del 99, ese mito chiquito. Y predicaba aquí, predicaba allá, montaba el carro, abrimos la iglesia, venía el domingo en la mañana, está mi esposa. Aunque uno no debe decir, aquí está fulano, no, uno debe hablar verdad y punto. El domingo en la mañana yo, o a veces el sábado cuando terminaba de predicar, me decía, pastor, vengas a predicar 3 días. Yo me iba viernes, el sábado, y el sábado en la noche, yo manejaba 4 horas, llegaba a mi casa, descansaba un rato, y me levantaba, tenía la escuela dominical, me montaba en el carro, nomás terminando la escuela dominical, y regresaba a ese pueblo para dar al último día de campaña, que era a las 6 de la tarde. Hoy solo una vez a la semana, por favor. ¿Verdad? Porque todo por servir se acaba, dice por ahí, ¿verdad? Porque yo creía que el Señor estaba en mí y Él me daba esa fuerza. Todavía sigo creyendo. Y me paro aquí porque sigo creyendo que es el que me da las fuerzas, el ánimo para eso. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, es mi texto favorito, porque separados de mí, nada. Y siempre que digo este texto, digo, ¿dónde pusieron mi texto? Yo lo ponía aquí, tenía una manta ahí. Va a tener que hacer otra. Entonces eso nos lleva, ya para llegar al final, a tener confianza plena en lugar de tener nuestro propio entendimiento. Amén. Santiago regaña a los cristianos de aquel tiempo. Se cree que la carta de Santiago no fue para los creyentes, pero sí fue para los creyentes en el Señor judíos. Porque no había creyentes gentiles. Ese fue el apóstol Pablo encargado de abrir el camino. Por eso Pablo se proclamó apóstol de los gentiles. Pedro era apóstol de la iglesia cristiana en la rama judía, que habían dejado el judaísmo y se habían entregado. Por eso la epístola de Santiago, que era el medio hermano del Señor, se le llama medio hermano porque el papá de Santiago era José. ¿Ok? Él regaña. La introducción de Santiago dice a las 12 tribus de Israel dispersadas
por todos lados. Y luego da muchos consejos grandes que hasta el día de hoy son efectivos. Y uno de ellos dice, hermanitos, no digan voy, no digo voy a hacer, digan, si Dios quiere. Hermano, te veo mañana. Si la persona que le dijo y no lo terminó la oración, usted corríjala. Si Dios quiere, hermano, dígale. Si no, ahí se adelanta. Le está diciendo, ¿verdad? Que se va a morir él, no usted. Si Dios quiere, y si no, ahí se adelanta, hermano. Y ahí lo veo después. Confianza plena en lugar de propio entendimiento. Yo sé, yo tengo, yo soy. No. Proverbios capítulo 3. Por eso le dije que íbamos a tener un texto preferido, en un tema. Proverbios capítulo 3, 5, 6 dice, fíjate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o opinión. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Usted puede haber pasado por todo en la vida, pero en el momento que usted dice, no, yo necesito al Señor, comienza el Señor a enderezar todo. Le damos un aplauso a nuestro Señor por tanta misericordia, hermano. Tanta misericordia, hermano. Mire, estamos agobiados de tanta gracia y misericordia de Dios con nosotros. Eso fue demasiado para con nosotros. Porque Él es nuestra única seguridad. Bueno, la Biblia dice, Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tenemos la garantía de la victoria si estamos confiados en Él. Aquí termino con este ejemplo. Imagínense un alpinista subiendo la montaña más empinada, ya que hay montañas que más que estén recostadas están más para acá, ¿verdad? Que uno dice, prácticamente el alpinista va casi acostado subiendo esas, ¿verdad? Yo solo veo un puente para abajo y ya me mareo, imagínense colgado allá. Pero él tiene una clave para no caerse. ¿Cuál es? ¿Cuál es la clave? Me va a decir la seguridad. Y no estamos hablando de eso, pues, que no podemos estar seguros de nosotros. Usted puede decirme que ya tiene experiencia. No estamos hablando que eso no cuenta en la vida de nosotros. Él cada vez que da un paso, hay un lazo que él cuelga primero. Lo pone, lo asegura, lo amarra y entonces empieza a mover su pie. Cuando logra avanzar un poco, lo primero que hace es subir el lazo y lo pone más allá, lo jala y lo aguanta. En un momento dado, en un viento, en un descuido, en un mareo, se quita de la pared. ¿Qué es lo que lo salva, hermanos? ¿Qué es lo que lo salva? El lazo. Para nosotros nuestro lazo es Dios, hermanos. Para nosotros nuestro lazo es Dios. Porque en un momento podemos resbalar y quizás resbalamos en la vida. En un momento podemos decir, ay, ya estoy muy alto, puedo caerme. No, porque aunque usted se caiga, oiga esto, porque la Biblia dice, cuantas veces cayera el justo, Jehová Dios lo levantará. ¿Y tú quién eres para juzgar al siervo ajeno? Si para ti está caído, para su Señor está en pie. ¡Ah! Ese es nuestro Dios. Vale la pena servirle a Dios. Vale la pena trabajar para el Señor. Vale la pena que nuestra vida esté rodeada de las promesas de Dios y creer que Él es fiel verdadero. De estos mis 50 años que he tenido el Señor,
Yo me he caído mucho, me he resbalado mucho. Claro, he tomado muchas decisiones también. Pero aquí me tiene todavía el Señor, hermano. Que yo a veces queriéndome salir. Llegué a pagar un pastor allá en Telecía. Tomar un sueldo. Le dije, ¿qué metí de pata, hermano? Disculpen la expresión. Ahí no metí una pata. Ahí metí las dos. ¿Entiendes? Como que mi trabajo era más importante del trabajo del Señor. ¡Qué error! Y dijo, así son las cosas. Solo te voy a dejar el lazo, dijo. Y te voy a cargar como un bigotito. Brincaba, Señor, ya, no, todavía no, hasta que aprendas a que sin mí no puedes hacer nada. Que te tienes que fiar en mí, confiar en mí, creer en mí, esperar en mí. Y hasta que, hermano, dije, no me queda otra. No me queda otra. Por eso, tenemos que aceptar, para terminar, su gracia es suficiente para nosotros. Diga el débil, fuerte soy. No importa, porque no hay diferencia. Si usted está débil, usted está fuerte, no hay diferencia. Los dos dependen de Dios. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando usted está colgando ya entre el cielo y la tierra, barranco, para caerse y darse uno de esos que ya no regresa, el Señor te dice, ¿ya entendiste quién te sostiene? Sí, Señor. Véngase pues. Y párese ahí. Y cuente las maravillas que yo he hecho con usted. Y las maravillas que voy a hacer con mi pueblo. Porque conviene, dice Jeremías, que yo hable las cosas que Dios ha hecho conmigo. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Verdad que ya ganamos? El Señor merece toda la gloria.